Orientaciones para desarrollar las actividades correspondientes al área de matemática de la plataforma Aprendo en Casa, semana 34, segundo año de educación secundaria. En nuestras actividades interpretamos enunciados y datos que involucran porcentajes y resolvemos situaciones que involucran fracciones, decimales y porcentajes. Bueno, pues nuestra experiencia de aprendizaje ayudamos a erradicar la violencia contra niñas y mujeres. Bien, nuestro propósito de esta semana, establecer relaciones entre datos y las transformarás en expresiones numéricas que incluyen porcentajes y expresiones fraccionarias o decimales. Expresarás con diversas representaciones tu comprensión del porcentaje, emplearás y combinarás estrategias y procedimientos diversos para realizar operaciones con porcentajes y plantearás afirmaciones sobre situaciones de porcentajes y las justificarás usando propiedades de los números y operaciones. Muy bien, dicho esto, podemos empezar ya con las actividades correspondientes al día 3 y trabajar ya nuestra primera situación. Es todo un reto analizar una realidad cotidiana, muchas veces considerada invisible, como son las actividades diarias del hogar, a la luz de la diversidad con que se viven y se afrontan en las diferentes culturas y países. Bien, veamos nuestras estadísticas. Este es un cuadro donde se puede evidenciar, ¿no? El trabajo de hombres y mujeres que participan en las actividades diarias, ¿no? En el hogar. Es trabajo realizado en el año 2010. Y hay una función porcentual, ¿no? De cada uno de ellos, las cuales nos servirán para desarrollar las situaciones problemáticas, que son las siguientes. Por ejemplo, la primera dice: según la información presentada, realiza lo siguiente. Determina las 3 actividades diarias con porcentajes más altos de participación de las mujeres y cuáles son estos porcentajes. Entonces, tenemos que interpretar este dato y ver pues dónde están, ¿no?, los porcentajes más altos en el caso de las mujeres. Y aquí tenemos, ¿no?, trabajo realizado y no realizado. En el trabajo realizado entre las mujeres, por aquí tenemos 97,5, 96,7, que son los más altos, ¿no? 84, 97,2. Y de ellos pues tenemos que elegir las 3 actividades diarias con porcentajes más altos. Son estas que les estamos marcando, ¿no? 97,5. Acá hay un 96,7, pero este 96,8 es el que gana, ¿no? Entonces 97,2 no hay problema. Son las 3 actividades con mayor frecuencia, ¿no?, realizado por las mujeres. Entonces son el aseo a la vivienda, la familia y la sociabilidad y el tiempo libre. Aunque han de ser labores iguales, pero influye pues en nuestro contexto cultural, ¿no? Dice la letra B: determina el porcentaje de mujeres y hombres que realizan actividades diarias respecto al tiempo libre y quienes tienen mayor porcentaje de participación. Entonces, si nos ubicamos en el tiempo libre, aquí tenemos un 96,8 en el caso de las mujeres, ¿no? Y tenemos un 99% en el caso de los hombres. Entonces, ¿qué significa esto, no? ¿Quiénes tienen mayor porcentaje de participación? Bueno, tienen mayor porcentaje de participación los varones, ¿no? ¿Pero por qué? Definitivamente pues ha de ser porque son las mujeres quienes realizan más actividades, ¿no?, dentro del hogar, ¿no? Esta debe ser una de las consecuencias. Bien, vamos a la siguiente. Dice la letra C: de acuerdo con los porcentajes de mujeres y hombres que realizan actividades diarias en el tiempo libre, elabora 2 propuestas que promuevan la equidad. Bueno, aquí estamos colocando múltiples respuestas. ¿Por qué? Por lo siguiente. Es la opinión, ¿no?, de cada uno de nosotros respecto a este punto, ¿no? Entonces cada uno pues de sus conocimientos previos, ¿no?, de su experiencia, debe proponer, ¿no?, 2 ideas, 2 propuestas que promuevan la equidad, ¿no?, para que no haya estas diferencias, ¿no?, entre las actividades que realizan varones y mujeres dentro del hogar. Así que esas ideas pues tienen que ser sustentadas por ustedes, ¿no? Bien, vamos a continuar con la letra D. Dice: busca en qué actividad diaria la diferencia entre el porcentaje de mujeres y hombres que realizan supera el 20% y cómo interpretas este dato. Del análisis que hemos estado haciendo, pues son las actividades culinarias, ¿no?, donde tenemos que las mujeres realizan un 94,5% y los hombres un 68,5%.
que si los restamos hay una diferencia del 26%. ¿No? ¿Eso qué significa? Pues que se observa una diferencia de 94,5 de mujeres y 78,5 de varones que dedican tiempo libre a la actividad culinaria. ¿No? Entonces, está pues nuevamente reiterándose este tema, ¿no? De que una actividad que tranquilamente podría ser equitativa, pues no se observa eso, ¿no? Al contrario, hay una diferencia muy marcada, ¿no? Entre ambas actividades, tanto entre el hombre como la mujer. Muy bien. Letra E. Sobre la base de tus respuestas a las preguntas anteriores, ¿consideras que las actividades que realizan las mujeres y hombres son equitativas? De lo que hemos visto, ¿qué podemos decir? ¿O sí o no? No. Bueno, pues no son equitativas, ¿no? Ya que hay diferencias marcadas entre las actividades que realizan tanto hombres como mujeres, ¿no? Entonces, al respecto dice, ¿no? ¿Qué propuestas plantearías para promover la equidad en la participación en las actividades diarias del hogar desde la familia? Como estudiante, debes aquí elaborar algunas propuestas, ¿no? Que por ser tan diversas, pues estamos colocando como múltiples respuestas. ¿Por qué? Porque también es la propuesta de cada uno de ustedes y es la que tenemos que respetar. Muy bien. Situación número 2. La violencia contra las mujeres en el mundo laboral constituye una vulneración a los derechos humanos que afectan a las mujeres con independencia de su edad, ubicación, nivel de ingresos o condición social. La violencia se expresa con tratos discriminatorios, a recarga de labores, ingresos más bajos y mayores niveles de pobreza en su jubilación e incluso violencia sexual. Veamos la siguiente infografía de la ONU, Mujeres, ¿no? Este es un trabajo realizado en 114 países, de un total de 173, ¿no? ¿Qué se sabe? Que hay 114 países que ya cuentan con disposiciones relativas al acoso sexual en el trabajo. Ya, entonces son leyes o normas, ¿no? Que protegen, ¿no? A la mujer respecto al acoso sexual que se produce en el trabajo, ¿no? ¿Qué se sabe? Además, que hay un 55% de las mujeres de la Unión Europea han experimentado acoso sexual en al menos una ocasión desde que cumplieron 15 años. De ellas, hay un 32% que lo sufrió en el trabajo. Muy bien. En función a estos datos tendríamos que responder algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, dice, a partir de la información brindada realiza lo siguiente. ¿Qué porcentaje representa del total de estudios los 114 países? Bueno, sabemos que son 173 países que harían el 100%, pues 114 sería un X%, ¿no? Entonces, de ahí resolviendo, podemos calcular el X%, que nos sale un aproximado, ¿no? De 65,89%. Ya, entonces es lo más próximo a 66%, ¿no? Sin embargo, como el tema trata, ¿no? De trabajar también fracciones, tanto decimales como porcentajes, pues los decimales los tenemos que manejar sin necesidad de estar redondeando a números enteros. Bien, la respuesta entonces, los 114 países representan el 65,89% de países que cuentan con disposiciones relativas al acoso sexual en el trabajo. Siguiente, dice, representa en forma gráfica el porcentaje de mujeres de la Unión Europea que han experimentado acoso sexual al menos en una ocasión durante los 15 años, desde los 15 años, ¿no? A ver, la representación gráfica te ayuda a comprender mejor la situación de violencia representada. Justifique tu respuesta. Muy bien, a ver, veamos entonces. La representación gráfica la podemos realizar de varias maneras, ¿no? Podría ser un diagrama de barras o también podría ser un diagrama de pastel, ¿no? Aquí lo estamos representando de las dos maneras, ¿no? Donde obviamente la mayor eh, representa pues el 55%, ¿no? Entonces en este caso también estamos haciendo una representación circular con un 55 y un 45% respectivamente. Bien, dice, representa en forma decimal y fracción el porcentaje de las mujeres que sufrieron acoso sexual en el trabajo. Explica los procedimientos seguidos para obtener las representaciones. La representación porcentual, dice, hay un 32% que lo sufrió en el trabajo, ¿no? De ellos, de este 55%, ¿no? Entonces, esto lo representamos de manera porcentual, ¿no? Si tengo de manera porcentual, ya lo puedo representar de manera fraccionaria, porque también es lo que me pide. ¿Y cómo hacemos? Representamos 32 sobre 100, que simplificando me sale 8/25, ¿no? Bien, y si dividimos 8 sobre 25 estaríamos obteniendo la representación decimal. Así que la representación decimal sale 0,32, ¿no? Bien, vamos a continuar ya con el día 4.
resolvemos situaciones que involucran fracciones decimales y porcentajes. Y tenemos el siguiente caso, la situación número 1, que dice: en los primeros 4 meses del año 2018, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables identificó 40.212 casos de violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y o violencia sexual. Veamos un cuadro de Defensoría del Pueblo sobre los casos registrados durante los primeros 4 meses en el año 2018. Aquí tenemos el cuadro, pero está el total, que es 40.212 casos, ¿no? Tenemos un 40% que equivale a 15,974, ¿no? 3.532 casos, que equivale a 9%. 221 casos no puede ser 0%, ¿no? Tendría que ser lo que salga, ¿no? 0, tantos o 1. Pero, o sea, si estamos trabajando con decimales, fracciones y porcentajes, pues tenemos que respetar ese criterio de trabajar con decimales, ¿no? No podemos estar redondeando cantidades. Entonces, este 20.485 falta, por ejemplo, convertir o hallar su valor porcentual, ¿no? Bien, entonces, a partir de la situación en infografía realiza lo siguiente: dice: representa en forma decimal fracción y o porcentaje de víctimas que fueron objeto de violencia psicológica respecto del total. Bueno, primero tenemos que saber si efectivamente esta cantidad de personas, ¿no?, equivale a un total de 40.200 casos. Y ahí hacemos la operación de adición y tenemos 40.212 casos, que es lo correcto. Estamos bien, dentro de lo normal, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? De aquí tendríamos que determinar lo que nos están pidiendo, ¿no? En forma decimal, fracción y porcentaje nos están pidiendo la cantidad de víctimas, ¿no?, en función a el total. Entonces, tenemos el primer caso: la representación decimal sería 0,5094, ¿ya? Es la división de ¿qué? De 20.485 entre 40.212, que se supone que debe ser la representación fraccionaria, ¿no? Exactamente, 20.485 sobre 40.212, ¿no? Si dividimos estos dos números, pues nos sale esta cantidad, ¿no? 0,5094. Este decimal, al multiplicar por 100, estaríamos obteniendo el porcentaje, ¿no?, que sería 50,94%. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar. Vamos con la letra B. Dice: ¿cuál de los casos representa el segundo mayor porcentaje de víctimas que fueron objetos de un tipo, ¿no?, de uno de los tipos de violencia? El segundo con mayor porcentaje. Estamos viendo que aquí el morado tiene un 40%, ¿no?, que es un 15.974 casos, ¿no? Ya, esa coma ya no debería estar funcionando, porque ciertamente las comas, pues en nuestro contexto ahora son un espacio, ¿no? Representación fraccionaria, entonces, 15.974 sobre, ya, 15.974 sobre 40.212. Ya, ¿qué hacemos? Lo dividimos y nos sale 0,3972, ¿no? 0,3972. Que al convertir al porcentaje nos va a dar esta cantidad, ¿no? 39,72%. Y acá aparece como 40% porque se entiende que lo han redondeado, ¿no? Pero no se trata la idea de eso, como les dije hace momentos. Es que si vamos a trabajar con fracciones, decimales y porcentajes, pues los decimales, ¿qué sentido tiene estar redondeando, no? Tendríamos que respetarlos como tal. Bien, en el siguiente dice: opina qué acciones puedes realizar en tu comunidad para erradicar la violencia contra la mujer. En este caso, nuevamente, es la opinión de ustedes y las vamos a respetar, ¿no? Son las acciones que uno, desde su posición, ¿no?, estudiante, padre de familia, ¿no?, docente, tendría que realizar en tu comunidad para erradicar la violencia contra la mujer. Vamos a la siguiente, a la situación número 2. La carga global de trabajo de las mujeres es mayor que la de los hombres. Además, la mayor parte de ese trabajo lo destina al hombre y no es remunerado, lo que restringe su autonomía económica. Observa las cifras compartidas por la ONU, ¿no?, por las Naciones Unidas, CEPAL. Entonces, este es el trabajo realizado, ¿no?, por la CEPAL, y nos dice que el trabajo no remunerado de las mujeres es el soporte de las sociedades, sustenta la economía y su valor debe reconocerse en las cuentas nacionales, ¿no? Bien, entonces tenemos el primer caso. Dice la primera pregunta, ¿no? A simple vista en el gráfico, ¿qué círculos son más grandes? Bueno, tenemos los círculos morados y los turquesa, ¿no?
Los morados representan a las mujeres y las turquesas a los hombres, y a simple vista pues son los morados, ¿no? Ya, los morados entonces son los círculos más grandes, y dice, ¿qué significado tiene el tamaño de los círculos respecto al trabajo no pagado en el hogar de las mujeres y los hombres? Pues significa que las mujeres son las que realizan mayor trabajo y no son remuneradas, ¿no? Esto, como dijimos, dentro del hogar. Vamos a continuar y nos dicen lo siguiente. ¿Cuánto es el porcentaje total del valor económico del trabajo no remunerado en los hogares en relación al PBI en Perú y en México en el año 2014? Bueno, como nos hemos dado cuenta, en el Perú no tenemos el porcentaje total, ¿no? En México tampoco, sí que los completamos, ¿no? Y aquí incluso los demás también. Y observamos que en México hay un 24,2% y en el Perú un 20,4%, ¿no? Que es la adición de los porcentajes entre hombres y mujeres, ¿no? Muy bien, entonces en función a eso, pues podemos decir que se observa que en México es un 24,2% y en el Perú 20,4%, por lo que se puede concluir que es mayor donde, obviamente en México, ¿no? Siguiente, ¿cuánto es el porcentaje total del valor económico del trabajo no remunerado en los hogares con relación al PBI en Costa Rica y El Salvador? Nuevamente Costa Rica y El Salvador aparecen en blanco, pues las completamos y obtenemos que en Costa Rica hay un 15,7 y en El Salvador un 18,3. Entonces podemos decir que se observa que esa diferencia, ¿no?, entre Costa Rica, que es de 15,7, y El Salvador, que es de 18,3, se puede deducir por ello, ¿no?, que es mayor en El Salvador, ¿no?, con un 18,3%. Muy bien, continuamos. Dice, ¿en cuál de los países el porcentaje del valor económico de trabajo no remunerado de los hogares en relación al PBI es el más alto? Entonces, de hecho, tenemos que tener todos los datos y comparar entre ellos, ¿no? 20,4, 15,7, 15,2, 18,3, 18,8, 24,2, 20,4 y 22,9. Ciertamente es México con un 24,2%, entonces ahí es donde se observa, ¿no?, el mayor porcentaje, ¿no? Y sin embargo, Uruguay viene a ser el siguiente, ¿no? Siendo un país tan pequeño y también con ciertas comodidades, pues imagínense, aún así hay un 22,9%, ¿no?, de personas que realizan un trabajo no remunerado, ¿no? Muy bien, tenemos algunas reflexiones que ustedes lo van a desarrollar entre sus actividades que nosotros le estamos enviando cada semana, ¿no?, al grupo de WhatsApp de nuestra institución educativa. Y con esto estamos ya dando por terminado pues las orientaciones para desarrollar las actividades correspondientes al área de matemática para el segundo año de educación secundaria de la plataforma Aprendo en Casa.